La violencia de género en la sociedad muchas veces solo está vista o validada si ésta tiene una tangibilidad. El hombre llega, mete, saca y a dormir. Porque vivimos en un mundo donde somos tan egoístas y tan soberbios, donde solamente vale lo que yo estoy diciendo. Vamos a hablar desde las infancias. Creces en una sociedad donde te dicen esto es de niña, esto es de niño. No te Tiene que ser algo definido como bueno o malo. Simplemente guiémonos la norma de conducta que rige la sociedad. ¡Bravo! ¡No! ¡Qué fantástico! ¡Qué maravilla! ¡Qué bonita experiencia este resumen que acabamos de ver! Fíjense que estamos presentando un podcast para conmemorar el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y el día de hoy me acompañan grandísimas personalidades. Todos y todas ellas expertos en la psicología. Conozco que sé que trabajan en el nivel superior, que diseñan cursos para sensibilizar a nuestras juventudes y también a nuestra niñez sobre este tema tan importante que nos agobia de manera mundial. Vamos a dar un fuerte aplauso para presentar a nuestros invitados especiales. Quiero presumirles obviamente su trayectoria académica, su trayectoria personal, porque sí los conozco, sí las conozco. Entonces vamos a hacer que brillemos todos. Inicialmente quiero presentar a la psicóloga clínica Erika Daniela Ayala Ruiz. Bienvenida, Dani. Si me permites decirte así, claro. La psicóloga clínica Daniela tiene un amplio repertorio en conocimientos referidos a la evaluación psicológica. Ella es psicoterapeuta, ella ha trabajado en diseñar estrategias de prevención de la violencia en el nivel superior, ella tiene amplios conocimientos en el diagnóstico clínico, es una experta en grandes temas y si me lo preguntan es una persona muy entusiasta, trabaja así. Rápido, de la mano, es colaborativa y tiene una creatividad sorprendente. Psicóloga clínica Daniela, bienvenida a este podcast. Esperamos que te sientas súper bien el día de hoy. Muchísimas gracias, Irving. Bueno, ahora quiero presentar a ustedes a la psicóloga Heidi González Martínez. Ella es psicóloga general, pero también es maestra en educación y tiene, por supuesto, también múltiples diplomados, tiene especialidades y se ha desempeñado en el nivel superior desde hace ya unos buenos años, ¿verdad? Maestra Heidi, bienvenida. Claro, muchas gracias por la invitación y es un gusto compartir con todos ustedes, esperando podamos nutrirnos más todavía de este conocimiento. Muchísimas gracias y bienvenida. De manera personal, a Heidi la conozco ya casi hace un año, ya casi vamos a cumplir nuestro aniversario de trabajar juntos y he visto en ella brillantez, he visto calidad, he visto excelencia y he visto que domina muchísimos temas. Más adelante compartiré una experiencia de algo que vi alguna vez, pero si ella solo lo permite. Ok, revisaremos qué experiencia. Claro que sí. Quiero presentar también a nuestra invitada de lujo, a la psicóloga Jocelyn Guadalupe Sánchez II. Yo sé, si me lo permites, hace tiempo ella nos dijo que la experiencia de trabajar en una institución de educación superior era su primera vez. Y no sé, me atrevo a suponer que es tu primera vez haciendo un podcast con nosotros. De hecho, es nuestra primera vez haciendo podcast. La psicóloga Jocelyn, por lo que ella me ha contado y por el currículum que he leído, pues está muy especializada y tiene mucho interés en esta onda de lo que pasa en los fenómenos sociales, en la psicología social específicamente. Psicóloga Jocelyn, bienvenida. Muchísimas gracias, es un gusto compartir con ustedes este espacio y esperemos que de aquí salgan muchísimas buenas ideas para todos. Muchísimas gracias. También les quiero presentar a la psicóloga clínica Ivonne Ruiz Martínez. Ella actualmente está estudiando su maestría en educación. Ella también domina temas, que me sorprende el dominio de temas que tiene, por ejemplo, de las neurociencias, de las habilidades socioemocionales, de los derechos humanos, del trabajo con adicciones. Vamos a recibir con mucho entusiasmo a nuestra psicóloga clínica Ivonne Ruiz. Bienvenida. Hola Irving, mucho gusto, muchas gracias. Esta experiencia espero que nos sirva a todos. Es un placer trabajar con profesionales como todos ustedes, un gran equipo y como ya lo han dicho varias personas de aquí,
Vamos a nutrirnos de lo que mejor nosotros tengamos y con nuevas experiencias, con nuevas oportunidades para creer y reforzar nuestro conocimiento. Gracias, Irving. Gracias, Ivonne. Me gusta mucho esta palabra de nutrirnos, ¿ok? Nutrir el alma, nutrir el corazón. Y fíjate que nutrir es una palabra que me gusta mucho, porque siento que el trabajo que se hace en las escuelas justamente nos nutre. Nutre el alma, nutre el corazón. Y no hay otra persona mejor para hacerlo que Eric Hernández Eduardo. ¿Sí? Él es psicólogo clínico, maestro en ciencias de la educación y también es una persona de mundo que ha estado aquí, que ha estado allá, que ha trabajado en salud, que ha trabajado en educación, una persona con un recorrido profesional asombroso e impactante. Eric, bienvenido a este espacio. Claro que sí, muchas gracias por la invitación. Antes que nada, Irving, gracias por darme la oportunidad de compartir este espacio con grandes personalidades. Gracias. Pues bienvenidos y bienvenidas. Vamos a disfrutar de este espacio de conocimiento, de aprendizaje, donde yo sé que cada uno de ustedes se ha preparado con tiempo, se ha preparado con su experiencia, se ha preparado con los conocimientos y todo ese recorrido que ustedes tienen. Psicóloga clínica Daniela, ¿puedo llamarte Dani? Claro que sí, Irving. Te agradezco mucho, Dani. ¿Puedo llamarte Irving? Por supuesto que sí, permitido. Y quiero iniciar preguntándote directamente a ti. ¿Cuáles son esas expresiones de la violencia de género que viven las mujeres a diario? Este es un tema muy interesante, Irving. Creo que quiero partir con que la violencia de género, en la sociedad muchas veces solo está vista o validada si ésta tiene una tangibilidad, si se ve tal cual, un moretón, un golpe, una agresión. Sin embargo, en nuestras actividades diarias tenemos acciones que, sin notarlo, sostienen las desigualdades de género y mantienen y perpetúan esta cultura de violencia. En el caso de las mujeres, podemos hablar de lo que se llaman micromachismos. Los micromachismos van a ser maniobras sutiles, casi imperceptibles, donde los hombres, por supuesto, crecidos en una cultura machista, disminuyen el valor de las mujeres. Hay algunos ejemplos muy comunes. Una expresión que es regular escuchar siendo mujer. Ay, de seguro estás en tus días, ya estás toda loca. O, por ejemplo, el interrumpir constantemente a una mujer cuando habla. O cuando un hombre quiere explicarle a una mujer algo que es de las mujeres. Voy con algo más claro, un hombre tratando de explicar la menstruación a una mujer. O el dolor de los cólicos menstruales. También tenemos otras microexpresiones. En el caso que perpetúa los roles de género, como lo podría ser el felicitar a un hombre por hacerse cargo de su hijo, el felicitar a un hombre por ayudar en casa, en la misma casa en la que vive, ¿no? Entonces podemos partir de esto. Sin embargo, también quisiera hacer mención que la violencia de género es polar, es decir, también la podemos encontrar en los hombres. Y de aquí podríamos mencionar algunas violencias que se iban a llamar micromisandrismos. Es muy común que la gente piense que lo contrario al machismo es el feminismo, pero no es así. El feminismo es una corriente de pensamiento cultural, sociocultural. Y en este caso, lo contrario al machismo, si se quiere buscar, se llama misandría, que es tal cual el odio a los hombres. Entendamos entonces el machismo como el odio hacia las mujeres. Entonces vamos a partir con el misandrismo, con expresiones como, ay, los hombres no lloran, tú eres hombre, no llores. O, ay, ya estás de princeso porque quieres que yo también pague el 50% de nuestra cita. El esperar que el hombre sea 100% proveedor también es una violencia de género. Ok, impactante la información que nos presenta Dani, porque tratemos de visibilizar. ¿Qué pueden compartir? Digo, en esta experiencia que tenemos todos de personas que van vagando por las calles, que trabajan en una escuela, que trabajan en el área de salud,
que ocupamos el transporte público, ¿ok? O que también tenemos una experiencia de ser personas que fuimos a la primaria, que fuimos a la secundaria, que estuvimos en la prepa. ¿Qué pueden abonar a esto que nos dice Dani? Quiero agregar una frase también que tengo justo aquí anotada. No se trata de exagerar cuando se habla de violencia, se trata de reconocer que la desigualdad también se enseña con sutileza. La violencia también se enseña con sutileza. Y sí, claro, o sea, son micro porque son cosas pequeñas. Así es, son cotidianas, hábitos, bromas, chistes. Por eso se le llama micro, no porque el valor del efecto colateral de la violencia sea menos o más, sino micro porque están habituadas al constante de la realidad. Algo que me preocupa de eso que tú compartes, Dani, es que yo pienso que esas microexpresiones, en mi experiencia, en mi análisis, yo sí pienso que lo hemos normalizado, que nos hemos burlado, ¿ok? Y nos hemos porque sí, no me da orgullo reconocerlo, pero en algún momento, tal vez de mi juventud, de mi adolescencia, pues sí, o sea, si hago este flashback de recuerdos, sí me recuerdo como una persona que se burlaba de que alguien le puso un sobrenombre a otra persona, solo porque ese día actuó de manera diferente, porque se cayó, ¿ok? O porque dijo algo que los demás consideramos gracioso o fuera de lo común. Pero fíjate el impacto, esas microexpresiones justamente no se ven porque son normales. Así es, y son las que construyen la cultura de violencia, justamente. Son las semillitas de la cultura de la violencia. Y luego esas semillitas se les pone agüita. Así es. Se les pone agüita, se les pone su abono, y esa agüita y ese abono es que los demás hagamos caso omiso, que no pongamos un límite, que le demos permiso a los demás, aunque la burla no sea dirigida hacia mí. Sí. Ajá. Pero si yo la veo, si yo no la paro, entonces esa semillita va a crecer. Así es. Ambos tipos de microviolencias me gustaría definirlos también como la cárcel invisible del deber ser femenino o del deber ser masculino. Claro, y abonando tantito a lo que dice la colega Dani, es importante comentar cómo en sociedad en ocasiones vemos como algo muy normalizado el tema de que si un hombre lleva a su hijo o a su hija cargando, pues se quedan con el prejuicio de que es un buen padre, de que está siendo buen padre, claro, cuando a lo mejor solo está haciendo su parte, cuando en ocasiones a lo mejor el hombre ayuda en los quehaceres, en ocasiones como que se le reconoce de que pues tú sí eres cooperativo, sí eres colaborativo, cuando es parte de sus funciones. ¿Cómo la sociedad se ha estado rompiendo? ¿Cómo ha ido cambiando? ¿Cómo ha ido evolucionando? Y más allá de que vaya para bien, en ocasiones hemos ido de mal en peor. Claro, y lo cierto es que lo que tú mencionas justamente es lo principal del machismo, que es esta cultura donde hay una ventaja de poder sobre la mujer. Y aquí quizás muchas personas que lo escuchan me dirían, el machismo no existe, el machismo entonces es odiar a las mujeres. No tanto como eso. Lo cierto es que el machismo afecta tanto, la cultura patriarcal machista afecta tanto a hombres como a mujeres. Por un lado a los hombres por reprimirlos emocionalmente y mantenerlos en un estatuto donde son un objeto de provisión, de proveer, mientras que en las mujeres son un objeto que debe de ofrecer un servicio, ¿no? Entonces nos objetivizan como personas y justo lo que hacen es deshumanizarnos. Y lo más importante considero que pues es un momento en donde se está haciendo la repetición de patrones, como lo decía Irving. Cuando tú ingresas una semilla o dejas una semilla, empieza a germinar, lo mismo. Así es. Fíjate que cuando compartes de este niño, de este padre de familia que lleva a su niño cargando, yo podría hacer mención tristemente de la cultura machista. Si yo fuera una persona machista y veo a Eric cargando a su hijo, a su hija, porque sé que tienes hijas, si veo que cargas a tu hija con un rebozo, adivinen cuál va a ser mi comentario. Si yo viviera en una época machista, bueno, si yo fuera machista. Bueno,
vivimos en una época machista. Pues inmediatamente sería, wow, no, en una época más machista que esta sería, no, eso no es tu deber, eso lo tiene que hacer la mujer. Justamente es esto, ¿no? No se trata de competir, de ver quién sufre más, de quejarnos porque hay marchas, porque no hay marchas, de invisibilizar o de demeritar. Se trata de que nos cuestionemos desde cosas tan simples. ¿Cómo hablo del otro género? ¿Cómo me expreso de los hombres y de las mujeres? ¿Bajo qué valido cuánto vale una persona? ¿Qué espero sin cuestionarlo de un hombre o de una mujer? ¿O de qué manera mis chistes, lo que comparto en redes sociales? Porque esto es algo que siempre le digo a mis chicos en conta. Lo que compartes en redes sociales dice más de ti de lo que tú piensas. Cómo lo que comparto en redes, cómo mis chistes entre mis amigos, cómo incluso mis propios pensamientos perpetúan estas violencias constantes. Porque entre broma y broma, la verdad se asoma. Yo concuerdo, mucho con Dani, porque justo hemos crecido en una sociedad con una heteronorma súper marcada, donde el hombre es color azul, la mujer es color rosa, el hombre es trabaja, la mujer es quédate en casita, cuida a los niños y no se te permite hacer otra cosa. Y justo desde ahí, desde nuestra crianza, desde nuestra formación cultural, y digo sociocultural más bien, es de donde traemos todos estos micromachismos, los arrastramos básicamente desde que somos niños. ¿Por qué? Porque siendo infantes vemos cómo en casa mamá se dedica solamente a barrer, a trapear, a lavar, a darme de comer, y papá se va a trabajar y a mamá no se le permite. Hoy día ya se nos permite como mujeres estar en una situación laboral más allá de solamente la casa. Pero lamentablemente nos quedamos con esto que menciona Eric, de el papá pues le aplauden mucho cuando ayuda a lavar los trastes, cuando cocina para los hijos, pero ¿por qué no le aplauden a la mamá? Así es, está completamente normalizado y como dices, ni siquiera hemos nacido y ya estamos dentro de la heteronorma, ¿no? Ni siquiera hemos nacido y ya se escogió un hombre en femenino o en masculino, ya se escogió un color de ropa de cuarto que entre justamente dentro de estos micromachismos y estos micromisandrismos. Ya se nos compraron juguetes, al hombre ya se les compró herramientas, ya se les compró coches y a las mujeres ya se les compraron bebés y muñecas. Ni siquiera hemos tenido la capacidad de elegir cuando nacemos, pero ya se nos pone dentro de el sistema patriarcal. Y justo creo que mencionas algo muy importante y que sí me gustaría resaltar, que ahora las mujeres ya tenemos una capacidad de elección un poco más amplia y esto se debe gracias a pues la fuerza cultural y la lucha sociocultural que ha tenido el feminismo, que nos ha dado la opción de elegir si ser madres o elegir hacer otra cosa. Exactamente, Dani. Aquí sí a mí me gustaría mencionar algo, ya escuchándolo a todos ustedes, empezar por algo social, que es lo que nos va a definir a nosotros. Nosotros no podemos partir de algo si no vemos nuestra parte social. ¿Y qué nos han enseñado a nosotros? Ya que, como bien lo dices, ¿no? Estos tabús sociales que tenemos desde nuestro nacimiento, ¿qué vamos a hacer nosotros? Ahora, a mí me llega mucho esto de que por qué si ya estamos tan saturados de información, con una sobreinformación, ¿por qué sigue existiendo este tipo de violencias? A mí sí me cuestiono mucho esto y yo he llegado a la conclusión de que si una mujer trabaja hoy en día, va a ser trabajadora, va a ser mamá, va a ser amiga y se tiene que repartir en esto. ¿Por qué? Porque todavía nosotros seguimos cargando todo esto. No nos los hemos quitado nosotros, aún siendo mujeres. A tu mujer vas a salir a trabajar, pero también vas a tener el rol de ser mamá, vas a tener el rol de ser hija, y si no, lo estás haciendo mal, si no, estás siendo una mala mujer. Entonces, ¿qué pasa con los hombres? Lo decía Eric, si un papá carga a su hijo, está siendo un buen hombre, ¿le aplauden? No, es una responsabilidad. Justamente es eso, y desde ahí estamos partiendo. ¿Qué responsabilidades yo tengo en esta sociedad? Algo micro, ya lo decían. Algo micro es algo que empezamos así. ¿Y por qué ahora es tan macro? Que todos tenemos estos tabús. Niño, este color. Niña, este color. Vas a hacer esto, vas a hacer aquello, ¿no? Hoy tenemos una revolución. Pero vamos a ver desde dónde estamos revolucionando. ¿De verdad revolucionamos o solamente disfrazamos una violencia?
porque ustedes no me dejarán mentir que hoy la violencia está en sus auges más grandes. Justo quería hacer mención de eso. Actualmente en el mundo y sobre todo en Latinoamérica y en México estamos viviendo una ola de violencia de género increíblemente grande. Y hay dos lados que ver, ¿no? O sea, por un lado todo lo que mencionamos referente a la violencia hacia la mujer y por otro lado el cuestionarnos de dónde o cómo se está formando el otro tipo de violencia hacia los hombres, ¿no? Aquí me gustaría pues compartirles. En algún momento, acudiendo a una capacitación sobre violencia de género, el ponente nos mencionaba que la estructura patriarcal machista, lo que se les exige a los hombres ser, es la misma que forma sociópatas. Entonces existe una desvinculación emocional muy potente y existe también esta perpetuación de generar personas violentas, porque hay una represión emocional muy fuerte del lado del hombre masculino, ¿no? Claro, esto no justifica, pero sí es importante que visibilicemos ambas cosas, porque la violencia nunca es unilateral. Y fíjate que ahora quiero empezar a profundizar en otro tema que creo que va muy ligado con esto de los micromachismos, y justamente pues hay que hablar del quien hemos pensado siempre o al quien se le ha adjudicado la responsabilidad de ser machista. ¿Okay? Porque esto seguramente en algún punto de la historia alguien empezó a crearlo, a estructurarlo, fue una creación y luego ha sido una reproducción social constante donde se han repetido patrones, ¿okay? Donde a pesar de tener muchísima información, pues ¿qué hacemos con esa información? Regresando al tema de Eric, del ejemplo que él ponía, pues seguramente esa persona que carga a esa niña con ese rebozo en un machismo profundo, pues se le dirían palabras ofensivas, ¿verdad? Eso, fíjense, está totalmente del otro extremo, pero es parte de las canciones de la época, ¿ok? Me gusta mucho a veces pensar en canciones porque a veces las canciones son reflejo de la época en la que vivimos. Y vino a mi memoria esa canción que dice que los hombres no deben de llorar. Después dice que por una mujer que ha pagado mal. Sin embargo, ahí quiero centrarme en la primera frase de esa canción. Los hombres no deben llorar. ¿Cuántas veces lo has escuchado? ¿Cuántas veces tú lo has dicho? ¿Cuántas veces alguien de tu familia se ha atrevido, okay, a darle a lo mejor la expresión a otro familiar o en la escuela a algún maestro, incluso a alguna maestra? Y quiero ocupar justo esa frase para ver y preguntarle a Ivonne, desde tu perspectiva, ¿los hombres no deben llorar? Claro, aquí me gustaría, antes de contestarte la pregunta, Irving, antes de poder dar mi opinión sobre esta frase tan trillada, tan marcada, que la hemos escuchado de generación en generación, que hasta en canciones existen, vaya, hasta canciones existen de que los hombres no deben de llorar. Aquí es, ¿quién ha dicho que los hombres no lloran? ¿Por qué se les enseña a los hombres desde niños, desde que están, no sé, cursando una educación básica? Es que eres niño, es que no debes de llorar, es que te debes de aguantar, es que debes de ser fuerte. ¿Quién se le ha enseñado? ¿No? Vamos a partir, es un tema, como ya dije, muy trillado, pero a la vez es muy controversial, porque van creciendo desde niños hasta que son hombres, y cuando son hombres, cuando ya tienen una maduración emocional y cognitiva, ellos se creen eso, los hombres no lloran, y no solamente los hombres, también las mujeres, ¿no? Porque ya es una violencia de género, la que estamos viviendo justamente con esta frase. Podrías decirse a simple vista que solamente es de los hombres, solamente corresponde a los hombres. Yo digo que no, justamente corresponde tanto a hombre como a mujer. Porque ¿quién se encarga de la educación? Volvemos. Mamá y papá. Mamá le dice al hijo, no mi amor, todo va a estar bien, o es que debes aguantarte. Porque hay mujeres que también lo hacen, y los hombres.
no, tú no vas a llorar, tú eres el hombre, tú esto, tú eres el hombre de la casa, a ti se te va a quedar esto. Desde niños se les dice, eres mi hombrecito, el hombrecito de la casa. Mamá Eres el junior, hasta repetimos el nombre de nuestros hijos, ¿no? Si supiéramos, ya saliéndonos un poquitito del tema, si supiéramos lo que estamos dejando a nuestros hombres, a nuestros niños repitiendo el nombre de los papás, cambiaríamos de que fueran los juniors, ¿no? Pero ese es otro tema. Entonces, ¿qué hemos enseñado a los hombres? Primero, a no llorar. ¿Pero de dónde viene educación? De mamá y de papá. Pero realmente, ¿quién provee la educación? ¿Quién está más tiempo en casa? Volvemos otra vez, las mujeres. Entonces, ¿por qué si yo tengo este empoderamiento, por qué no cambio estas nuevas ideas? De decir, bueno, si gustamos justamente una equidad de género, una justicia, ¿por qué no aprendemos también a dividirnos nuestros roles? A que ambos trabajen. Si ambos trabajáramos, porque digamos, papá ya está afectado, o los hombres ya están afectados, porque si hay una información, vuelve a lo mismo, donde todos tenemos al alcance de un clic. Pero ¿qué estamos haciendo si hoy los índices de violencia están más grandes? Si hoy esta frase de los hombres no lloran, ¿por qué la seguimos repitiendo día tras día y tras día? ¿Y por qué hay hombres que de verdad se creen que los hombres no lloran? Y cuando llegan a una edad adulta, cuando llegan ellos a educar a sus hijos, no saben decirle cómo expresar sus emociones, cómo ser en personas empáticas, cómo tener este mundo donde decir, sí, yo lloro y no por llorar soy frágil, no por llorar soy débil, pero que nosotros lo marcamos, igual como mujeres. Ay, ¿estás llorando? Ay, no es hombre, está siendo débil. Nosotros también tenemos eso, porque no solamente viene de los hombres. Ay, ¿cómo vas a llorar si eres hombre, no? Claro. Justo como dices, hay una gran marcada ola de violencia hacia la mujer y también una gran marcada ola de suicidio en hombres. Ah, claro. De hecho, las tasas de suicidio en hombres son mucho mayores que en mujeres. Sí. ¿Por qué? Porque a las mujeres sí se les permite, escuchan bien esta palabra, se les permite que lloren. Se les permite que expresen sus sentimientos, porque ser mujer es signo de ser débil. Y ser emocional. Y ser emocionales. Y si un hombre llora, ay, es que está siendo demasiado débil. Y ellos mismos se la creen, es que no va a llorar en público. ¿Cómo voy a expresar una emoción en público? Es más, ¿cómo voy a ir a un psicólogo? ¿Cómo voy a ir al psicólogo yo a llorar? Yo voy a dejar de ser hombre, voy a perder mi hombría. Por vivir mis emociones. Por vivir mis emociones, sí. Por expresarlas, por decir, hoy me siento mal y hoy decido sentirme mal. Tampoco nos permitimos eso de el sentir. Justo como mencionas, desde la casa, he escuchado comentarios de incluso madres y entre niños pequeños que mencionan cosas como, ay, es que corres como niña. Inmediatamente como el ser mujer es un sinónimo de debilidad. Y el hombre no se puede permitir eso, ¿no? Claro, y es un mandato cultural que nosotros vamos teniendo. Lo explicaba o lo podemos explicar dentro de algo social, cómo una frase puede ir trascendiendo de generación en generación y que se haga tan cultural que nosotros desde el momento en que nacemos ya tenemos marcado esto. No vas a llorar, no vas a expresar, porque si lo haces, estamos marcando una debilidad y ojalá fuera solamente personal, es social. Esta debilidad que los hombres no lloran, esta frase, que podríamos hablar un montón de esta frase, es algo cultural, algo que nos tiene nosotros desde cultura y que desgraciadamente en lugar de acabarla, de erradicarla, de controlarla, vamos haciéndola más fuerte. ¿Por qué? Porque si nosotros entendiéramos esta frase, hoy los índices de suicidio en hombres principalmente, que de por sí es una de las principales causas de muerte a nivel mundial, México es la segunda causa, pero en hombres no sería tan frecuente. Entonces, ¿por qué? Y la tasa de feminicidio bajaría también. Ah, claro. Sí. Entonces aquí sí es preguntarnos cómo vamos a hacer nosotros, qué vamos a cambiar, qué papel vamos a jugar. ¿Qué le estamos inculcando a nuestra sociedad? De verdad, yo quiero un cambio contra una violencia
pues voy a primero dejar de violentarme a mí con mis ideas y con lo que me inculcaron en casa, mamá, papá, ya lo voy a dejar porque tenemos esto. No aprendemos a soltar prejuicios. Sí, y justo acabas de mencionar algo bien importante, los prejuicios. Yo he visto que en redes sociales han cambiado el nombre de estos roles de género. Ahora es, recupera tu energía femenina, mujer. Recupera tu energía masculina, hombre, ¿no? Y esto no es energía, siguen siendo roles de género basados en prejuicios, justo como comentas. Y lo más importante, o lo que de verdad está cañón, es que en ocasiones la mujer tiene bien grabado en el inconsciente el tema de cómo educar hasta a una misma mujer con el machismo. Sí. O sea, viene bien grabado, estamos ante una situación de verdad crítica. Y yo pienso desde mi punto de vista y desde mi enfoque que ahí puede ser uno de los orígenes. Claro, si hablamos de ahora, por ejemplo, esta frase de los hombres, ahora vamos a pasarnos con otra frase también muy común, muy en nuestra sociedad, de que si una mujer tiene varios pretendientes, varios novios, que tengamos también que ver que somos sociales y tenemos que ir adaptándonos a la sociedad que nosotros vamos a construir, el poliamor, ¿no? Si una mujer lo hace, es de lo peor, es tachada de lo peor. Si un hombre lo hace, es un gran hombre, es un gran macho, es un gran varón. Volvemos justamente a lo mismo. ¿Qué es lo que vamos a cambiar? Y luego tachada de lo peor, denigrando el trabajo sexual, y no solo denigrándolo, sino como taponeándolo como si fuera una elección y no un tipo de violencia estructural. Y al final tenemos que entender que pues este podcast es con la finalidad de llegar que no el hombre tiene como ese porcentaje mayor ni la mujer, sino ambos son reproductores de esta sociedad que en este momento estamos teniendo. Yo creo que es una raíz silenciosa de lo que llamamos una violencia, ¿no? Porque podríamos decir esto pues no afecta, esto no tiene algo trascendental. Claro que lo tiene, porque empezamos justamente una de lo que tiene, yo siempre voy a decir que el ser humano va a tener una capacidad tan bonita para poder comunicarse con las otras personas, que es el lenguaje, ¿no? Nosotros podemos destruir con las palabras y también podemos construir con palabras, y creo que como psicólogos lo sabemos, el poder que tiene una palabra, el poder que puede influir en nuestros comportamientos, en nuestras emociones. ¿Qué poder le voy a dar yo a mi palabra si yo le digo a una mujer, yo siendo mujer, eres de lo peor, es que eres aquello? Si le digo a un hombre, es que eres esto, es que eres aquello. Entonces, ahí es ahí cuando vamos a ver qué rol le vamos a dar nosotros a nuestras palabras, cuál va a ser el mensaje, y justamente creo que para esto es esta finalidad. ¿Qué mensaje vamos a dar nosotros? ¿Qué palabras van a quedarse en los oyentes que están viendo este podcast? ¿Qué es lo que quieren reflexionar de aquí? ¿Cómo queremos cambiar, erradicar, transformar? Y creo que sería la palabra correcta, transformar una violencia que ya no sea normalizada. ¿Por qué normalizamos apodos? ¿Por qué no normalizamos el bullying? ¿Por qué un acoso escolar? ¿Por qué el bullying ahora es tan visto en las escuelas desde el nivel básico hasta nivel superior? Es más, ni siquiera ya lejos, fuera de la escuela. ¿Por qué lo vemos en todas partes? ¿Por qué no podemos respetar? ¿Qué mensaje queremos dejarle a todos ellos que nos están escuchando, de no normalizar violencia, de transformarla, de ir más allá? Claro, la apología de que vivir violencia te hace más fuerte, entre comillas, ¿no? Porque justo como mencionas, las tasas de bullying regularmente también son muy altas entre hombres, pero los hombres no dicen nada. Ah, claro, es que los hombres, Así es. Yo lo veo mucho. Estoy enojado, no sé qué me pasa. Es que estoy enojado, es que no sé qué me pasa, es que no sé cómo decirlo. Claro, ¿cómo lo vas a decir si a ti desde niño te dijeron no vas a llorar? No vas a sentir. No te sentir, enojes. No te enojes. ¿Por qué te enojas? ¿Por qué te enojas? Claro. Si desde niño justamente decían, es que tú niño, porque eres niño, cede el asiento a ella porque es niña. Entiendo que es
respeto. Pero somos iguales. Se ve como ¿Respeto o micromachismo? Así es, micromachismo. Se ve como respeto, pero no. De hecho, todo esto de la cortesía, todo esto de ábrele la puerta a la mujer, cédele el asiento, todo esto es un micromachismo. Claro, porque justamente decimos, no, tratamos de cambiarlo. Pero ¿cómo lo vamos a cambiar nosotros? Como veníamos comentando. La cultura es algo que se reinventa porque es propio de nosotros y justo como dices, es algo que se puede cambiar y que yo creo que tenemos la misión de hacerlo, justo como lo mencionas, ¿no crees? Y antes yo creo, o sea, así como producto de qué mensaje te quieres llevar, qué mensaje reflexivo para hacer esa transformación, para erradicar las violencias, algo que me parece impactante analizar en cada uno de ustedes, pero también en cada una de las personas que nos están escuchando es cuáles son las palabras que resuenan en tu interior. Justo, o sea, como dijo Ivonne. Efectivamente, ¿cuáles son esas palabras que en tu infancia, mamá, papá, abuelito, abuelita, tío, tía, con quien tú hayas crecido, están repitiéndose una y otra vez en tu mente y preguntarte si tu actuación, si esto que tú haces hoy, si tus decisiones, están tomadas reflejando esas palabras? Porque escuché en una película y lo escuché con muchas personas. Dicen, los golpes los resisto, mis huesos son anchos, ¿ok? Pero tus palabras hacen daño y resuenan una y otra vez. Interesante es eso, ¿verdad? Y quiero ocupar esta participación que tengo yo para dar un dato crítico, un dato preocupante. Sé que no es un dato muy actualizado porque son cifras del 2020 y el 2021, pero fíjense, me duele decirlo, pero en el 2021 el INEGI reveló que entre octubre del 2020 y octubre del 2021 el 42.8% de las mujeres de 15 años y más experimentó al menos una situación de violencia. 42.8% mujeres de 15 años y más. Fíjate bien, siendo la violencia psicológica la que más se presentó con un 29.4%, seguida de la violencia sexual con un 23.3%. Y ahí me voy a detener para que Heidi nos pueda compartir cuáles son esas violencias o cuáles son esos tabúes de la violencia sexual. Porque ahora hemos hablado de la estructura, hemos hablado de la familia, hemos hablado de las relaciones, de la educación, incluso hasta de las simbólicas. Pero ¿qué pasa en la intimidad de la pareja? ¿Qué pasa en la intimidad del matrimonio? ¿Qué pasa en esa intimidad? ¿Qué pasa entonces con aquellos tabúes de la violencia sexual, Heidi? Claro, gracias por el uso de la palabra y pues yo creo que es muy importante reflexionar que como han mencionado ustedes, algo importante de esto es que viene desde una infancia, ¿no? Todo eso que llega a nuestro inconsciente de niños y me gustaría hacer esta apertura, yo creo que con una reflexión muy importante que pues es muy conocida y que cualquiera pudiera revisar en YouTube, donde el elefante, que es enorme, que es grande, que puede hacer y deshacer, no se suelta de una pequeña cuerda. ¿Por qué? Porque cuando era un elefante muy pequeño, lo amarraron a esa cuerda con una estaca y por más que él se jalaba y se jalaba, por ser pequeño no se podía soltar. Pero justamente de ahí viene esa frase de tienes memoria de elefante, ¿no? Es aprendí desde niño que no me puedo soltar, cuando soy grande puedo hacer y deshacer, sigo con la idea de no puedo, así soy. Y entonces ahora llevemos esto a todas las ideas y tabús sexuales, básicamente vienen desde la infancia, ¿no? ¿Por qué? Porque desde cuando yo era pequeño, hablando a lo mejor en una cuestión de sexo, si yo me tocaba alguna parte o algún genital, era, no te toques, niño cochino. Clic. Anclamos la sexualidad, el reconocimiento corporal a algo sucio. El primer tabú.
¿Cómo esperamos entonces que en esta cifra que tú nos dabas con adolescentes reconozcan esta parte primero del reconocimiento sexual, del reconocimiento corporal, y que les digamos a las chicas, hay que hacernos una autoexploración y que es tacto mamario, y que entonces digan no, porque es sucio, porque voy a ser una niña cochina si me ando tocando, exacto. Y entonces el punto radica ahora, brincando a un tabú todavía más grande, a la masturbación. Cuando la masturbación es una conducta sexual saludable. Saludable. Es una conducta tan saludable que me ayuda a detectar indicios de una infección. Y yéndonos un poquito ya a cifras o a puntos más latentes, ¿cómo reconozco yo mi satisfacción sexual, hombre o mujer, si ni siquiera yo sé que me satisface? Y es un tabú enorme porque, reitero, el tabú viene desde no te toques, niño chiquito, no te masturbes, porque eso es algo sucio. Y entonces, escóndete para hacerlo, ¿no? O escóndete para masturbarte, no le cuentes a nadie, ¿no? Incluso yéndonos un poquito a la historia, en los inicios del estudio de la salud mental, se creía que aquellos que se masturbaban se volvían locos. Y entonces, ¿histeria de dónde proviene? Exacto, ¿no? Y entonces eres loco porque te masturbaste, por eso te volviste loco, cuando no es así. O que el placer de la mujer era un trastorno mental y se llamaba histeria, ¿no? Y que incluso se hizo, o retomando, por ejemplo, en cuestión de la mujer, todo el estudio que se hizo respecto a la neurosis, en donde se creía que solo las mujeres podían ser neuróticas. Regresando al punto sexual, ¿no? La mujer no podía sentir un orgasmo. Ok, primer tabú. No te toques, porque si no eres un niño cochino, no te puedes masturbar, no puedes reconocer en qué punto llega Líbido. tu líbido, tu felicidad, tu placer, Tu éxtasis. y si no lo reconoces, entonces, mujer, en un acto coital con tu pareja, ¿cómo reconoces si llegaste al orgasmo o no? Porque biológicamente, y esto desde clases de biología y anatomía, es bien conocido que el hombre llega al orgasmo primero que la mujer, ¿no? Y entonces estamos en la intimidad, en el acto coital, hombre-mujer, y entonces el hombre llega, acabamos. ¿Y la mujer? No, yo no. Sí. Por un lado, la falta de reconocimiento del hombre hacia el placer sexual femenino, y por otro lado, la feminidad buscando que el hombre sea el responsable de su placer sexual, ¿no? Claro, y justamente me gustaría abonar a este punto desde qué punto de vista tomamos el hecho de la satisfacción sexual, que, repito, es un tabú en donde el hombre puede sentir placer, tu mujer no. Y cuando pides sentir placer, lo mencionaban hace ratito, es la sucia. Así es. Pero también justo desde la misma palabra masturbación está muy satanizada, porque actualmente mucha juventud ni siquiera usa la palabra masturbación y es como de no te toques, y palabras vulgares, ¿no? Entonces, desde ahí, y lo que decías de la satisfacción, ¿por qué no se les permite a las mujeres? Porque con lo mismo de todos esta heteronorma, donde solamente el hombre siente, donde solamente al hombre se le permite, y tú eres hombre, y no, ella no importa, solamente importas tú, porque aquí el macho eres tú, y es a quien solamente le deben de dar placer. Entonces, no, yo creo que para acabar con una violencia sexual, primero tenemos que reconocernos. Si nosotros no sabemos reconocernos, si nosotros no sabemos hacer una introspección, estamos perdidos. Y justamente es con esta violencia sexual que nos aqueja tanto. Y después venimos y decimos, es que los hombres no, o yo mujer, no voy a hablar como mujer, es que mi novio no me hizo sentir lo que yo quise. ¿Se lo dijiste? No se lo dijiste. Y fingiste. ¿Por qué fingí? Y después ya viene, ¿no? Lo que decía Freud.
de la, de la histeria colectiva. Ya podemos sacar, las mujeres son neuróticas, por eso están enojadas, por esto aquello. No. Creo que si hacemos una introspección y podemos nombrar a cada cosa y podemos tener libre albedrío de decidir, de pensar en cómo yo la quiero vivir, pues también se puede acabar. Justo mencionaste puntos súper interesantes y muy importantes en lo que acabas de decir. Por un lado, la religión como perpetuador de los roles de género y de la violencia estructural. Por otro lado, que las infancias se debe reconocer que los niños son seres psicosexuales y que tienen un desarrollo psicosexual, niños y niñas chiquitos. Se sabe, ustedes lo saben, colegas, que los niños empiezan a autoexplorarse, niñas y niños, entre los 3 y 4 años. Incluso a veces hay masturbación en esa etapa, ¿no? Y está bien, es normal. Y desde el mencionar e identificar las partes de su cuerpo y reconocerlas como partes normales y no con una connotación negativa, es una prevención de abuso sexual. Y también quiero mencionar, y para también continuar con este tema sobre las violencias sexuales con Eric, se sabe que los hombres regularmente su primera vez muchas veces es un abuso sexual, pero como hay una erección se cree que hay placer cuando en realidad no lo es, solo es una reacción fisiológica. Y lo cierto es que viven abuso sexual también y está callado, está silenciado. Y nuevamente, como mencionas, es una invitación también a las personas que nos escuchan, que nos ven, a que si han vivido algún tipo de violencia sexual, la comuniquen. El silencio solo hace que el dolor se quede más tiempo. Claro que sí, gracias Dani. Violencia sexual engloba muchas cosas. Qué bueno que Ivonne pues le dio a esta parte que me corresponde, porque violencia sexual también conlleva cuando tenemos pues esta parte de la vida en pareja, en donde dice la pareja a lo mejor lo tenemos que hacer de cierta forma para sentir placer, o tengo la necesidad de hacerlo porque si no me vas a cambiar por alguien más. O sea, es mi obligación cumplirte como mujer, ¿no? ¿Cómo vivimos esta parte tan precaria y vamos repitiendo patrones de conducta, o en ocasiones cuando dicen pues me voy a buscar a alguien más, o vamos a hacerlo en ciertas posiciones, te subes arriba, abajo, para que yo pueda sentir placer, yo hombre, yo mujer. Entonces la violencia sexual engloba muchísimas cosas. Algo que a lo mejor he tenido oportunidad cuando en algún momento incursioné en comunidad, pues te das cuenta de esta parte en donde efectivamente la mujer no sabe qué es un orgasmo. El hombre llega, mete, saca y a dormir. Se acabó. Pero en esta cuestión que decía Eric, el hombre llega y hace lo que cree que tiene que hacer, y entonces la mujer es, bueno, pues ya lo hizo, ¿no? Pero decías algo bien importante, la mujer tiene muchos puntos de sensibilidad, no reconocidos porque no se masturbó, no reconocidos porque qué va a decir si yo le digo, la pena, pero también por otra parte bien cultural, y que nuevamente regresamos al punto del por qué los tabús, que es lo que estamos abordando. Desde está mal visto el hecho de que la mujer lo externe, ¿no? ¿Sabes qué? A mí primero me gusta que me acaricies el cuello. O sea, podemos llegar al orgasmo las mujeres sin penetración. Pero ¿qué es lo primero que se cree en nuestra primera vez? Porque es algo bien cultural, el hecho de que haya flores, de que el hombre prepare las cosas. Música romántica. Un trovador ahí. ¿No? Y que podríamos preguntar incluso de manera personal. Yo hice un estudio en esta parte sexual cultural, y cuando yo preguntaba en alguno de los ítems de la escala, se mencionaba esta parte, ¿no? Y en muchas ocasiones la mujer ni siquiera sabía lo que iba, el hombre ni siquiera lo preparó, y lejos de que esta primera vez fuera algo de mi primera vez, fue algo traumático para la mujer, porque hubo dolor, porque el hombre fue a lo que fue, y lo último, la culpa, que fue en la relación que yo hice en esta cuestión de la investigación. Y yo decía, ¿qué tanta culpa está cargada culturalmente al acto coital? ¿No?
En esta investigación que yo hice con adolescentes, y es bien importante, muchos adolescentes, aún sintiendo culpa, han tenido acto coital. ¿Qué genera esto? Yo, mujer, estoy pensando, ay, Diosito, por favor, que no me vaya a embarazar mi mamá, mi papá, pero aquí estoy con el hombre para que no se vaya y no me cambie por otra. Claro. Imagínense toda la parte cognitiva de estrés. Sabemos que cuando estamos estresados el cuerpo se tensa, la vagina, labios se tensan, dejan de lubricar precisamente, y hacemos la penetración por parte del varón, del hombre, y es doloroso, obviamente. Hay un bloqueo. Hay un bloqueo, los músculos están tensos. ¿Cómo pretendemos que entonces el pene penetre y se genere una satisfacción si yo estoy más tensa que cualquier cosa? Justo acabas de mencionar algo muy interesante, el valor social que se le da a la sexualidad de la mujer y a la sexualidad del hombre. Y esto perpetúa la violencia estructural. Aquí Heidi, ahorita que estaba comentando, me llegó este insight en mi mente de cómo justamente nosotros normalizamos, hombres y mujeres, lo que es una primera vez. Y para demostrar que no solamente puede haber una violencia psicológica, también hay una violencia mental dentro de lo que nosotros creamos. Porque si mi primera vez no fue como en las películas, justamente ese romanticismo que nosotros tenemos ya no es mi primera vez, ya fue tachada como mala. Yo misma me estoy autoflagelando porque no fue como lo vi en las películas, como me dijeron, que ¿no? tenía que ser. Como siempre me dijeron que tenían que hacer. Entonces yo, digamos, una mujer que tiene su primera vez en estado de ebriedad en un carro saliendo de un antro, híjoles, va a empezar a normalizar que lo está haciendo mal, que ya lo hizo mal. ¿Por qué? Porque ya no fue en una habitación con flores, con rositas, con petalitos, con todo este tipo de cosas. Y además se normaliza el abuso. Justo tú mencionaste algo interesante, su primera vez en estado de ebriedad en un auto, ¿no? Se normaliza el abuso también. Aquí sí, más de normalizar un abuso, es normalizar lo que cada persona cree que va a ser su primera vez, que va a ser su vida sexual. Porque aquí sí es muy importante mencionar que la vida sexual, nuestro cuerpo, yo siempre voy a decir que nuestro cuerpo es el templo sagrado que nosotros vamos a tener. Y le vamos a dar cabida para las personas que nosotros queramos tener y hacerlo. Y si mi sexualidad quiere decir que yo me voy a sentir bien estando con 10 hombres o estando sola, es mi sexualidad y yo la voy a vivir como yo quiera. Pero ¿qué empieza justamente este acervo cultural es que tu sexualidad o la tienes que vivir de esta manera? Porque si no, es una sexualidad mal vivida, no la estás haciendo de esta manera y viene justamente otra vez esta violencia cultural que nosotros volvemos a tener. También Heidi mencionaba un punto muy importante de las mujeres. Las mujeres somos hipersensibles. Ella lo decía muy bien, nosotros podemos tener un orgasmo en el cuello, en los senos, en cualquier parte sensible que nosotros podamos tener y ni siquiera lo sabemos. O sea, o nos da pena de decir, es que sí, si a mí me besan el cuello yo puedo tener un orgasmo y ya se acabó, pero no lo decimos. ¿Por qué? Porque no tenemos esta apertura de decir lo que realmente sentimos. Y desde aquí volvemos otra vez a lo mismo, que nosotros vamos cayendo en una violencia sexual. Que si yo no sé comunicarla, va a ir pasando y va a ir pasando y vamos a ir teniendo todo este tipo de presiones sociales, que al final de cuentas son presiones sociales por las que nosotros estamos pasando. Y algo que debe de ser mágico, que se debe de disfrutar, que debe de ser en 2 personas, 3 personas, como nosotros queramos vivir nuestra sexualidad, es que es una realidad, sí, en serio. Es una realidad de que... Eso de la monogamia es un invento de la religión. Es una realidad que como seres sociales que somos tenemos que ir en esta cultura. Entonces, si nosotros tampoco no revolucionamos esta parte o no queremos dejar nuestros prejuicios,
donde justamente son prejuicios, porque son antes de un juicio, pues estamos partiendo justamente en una violencia, porque la violencia hay que recordar que es colectiva y que es social. Sí, y dentro del entorno sexual es bien curioso, ¿no? A la mujer se le espera que se mantenga casta hasta el matrimonio, ¿no? Pero que en privacidad con el hombre sepa hacer de todo en la sexualidad, ¿no? Pero casta. Y se viene también este concepto de la virginidad que tiene que ver con situaciones religiosas y demás, que también tiene un poder muy grande en cuanto a la violencia. Y por otro lado, también el hombre tiene que ofrecer satisfacción a todas las mujeres con simplemente el pene, y si no lo hace, entonces no es un buen hombre, ¿no? Entonces, violencia doble. Y aparte entender que la violencia sexual es cualquier conducta que se realiza sin mi consentimiento. El consentimiento. Eso es la Palabra violencia clave. sexual. Entonces, por ahí, no recuerdo muy bien, pero leí en un artículo efectivamente que la mujer se realizó como un muestreo en donde decían que la mujer no necesitaba como que realmente que hubiera penetración. Sí, A la de mujer hecho. únicamente con que la acariciaras, la besaras, la abrazaras, te durmieras así de cucharita y nada más, y no quería penetración. ¿A cuántas personas les aterraba el hecho de decir, es que pues voy a tener relaciones sexuales con mi pareja y yo no quiero? Pero aquí estamos hablando de esta parte o esta falta de comunicación. ¿Entonces se dan cuenta? La Sí, importancia claro. del juego previo. Sí, completamente. Dame un minutito, Ivonne. Fíjate que efectivamente esto de las violencias sexuales se han silenciado. ¿Ok? Creo que hemos tenido un amplio recorrido aceptando y en este conocimiento que ustedes nos enriquecen, pues una de las conclusiones básicas es que ese acceso a la información aún sigue limitado. O sea, lo tenemos, pero ¿qué hacemos con él? ¿Quién nos los explica? ¿Es nuestra responsabilidad o es responsabilidad de los que nos educan en las escuelas o de los que nos están educando en casa? Y fíjate, me da mucho gusto reconocer que mujeres y hombres están adentrándose de manera equitativa en el mundo laboral. Y de pronto he escuchado algunas preocupaciones de varias personas. ¿Quién está atendiendo a los niños en casa? Y no estoy atacando ni al hombre ni estoy atacando a la mujer. Solamente es una pregunta que le preocupa a la gente. Sinceramente yo opino que en un buen trabajo de organización, ese niño o esa niña con padres que trabajan, ¿ok? Se puede educarles, se les puede brindar información, porque la educación y la información sí tiene el tiempo un fundamento importante, pero no es lo más valioso. Hay cosas que también significan algo en la vida de las personas. Y aquí fíjense que desde el inicio, pues estamos hablando de lo femenino y lo masculino. Estamos hablando, o por lo menos corríjanme si mi percepción es diferente o estoy alterado de la realidad. Nos hemos enfocado en hombre y en mujer, nos hemos enfocado en esas situaciones de género, pero también hay que reconocer y visibilizar que hay una comunidad a la que le debemos respeto y que también necesita ser escuchada. En este espacio, pues Jocelyn nos va a ayudar muchísimo a darle voz. Jocelyn nos va a ayudar mucho a brindar a través de su conocimiento, pues qué es lo que ocurre con la comunidad LGBTIQ y más. Respecto, obviamente, a estas violencias que se viven. Insisto, hasta ahorita hemos hablado de mujer y hombre. Ese es el tema de nuestro podcast, pero lo hemos dividido en dos caminos. Pero pienso que hay una perspectiva donde podemos hablar de más opciones. ¿Ok? Jocelyn, cuéntanos. Claro, ahorita que estás hablando de más opciones, se me ocurre que lejos de hombre, mujer y comunidad LGBT también quedan muy aisladas las personas con alguna capacidad diferente, porque ellas también son violentadas de manera sexual, de manera de género y muchísimas formas de violencia, ¿no? Entonces, ese sería un buen tema a tocar al final para todos. Adentrándome un poquito justo en la violencia a la comunidad LGBTIQ+,
yo me centro en 4 factores principales, que sería la violencia familiar económica, la primera, donde creces como, vamos a hablar desde las infancias, creces en una sociedad donde te dicen esto es de niña, esto es de niño, no te permiten tú, no sé, ir un poquito más a conocer qué es la feminidad, a conocer qué es la masculinidad como mujer, donde te dicen el rosa es solo para las niñas, pero a mí no me gusta el rosa, tampoco me gusta el azul, a mí me gusta el amarillo. O los vestidos. Ajá, exactamente. La forma de vestimenta es otro punto importante. Cuando hablamos de personas trans, a las trans se les violenta mucho diciéndole, ay, ridícula, tú solita decidiste vestirte así. Ahora, ¿de qué te quejas que te violenten en la calle? Eso es una forma de violencia de la que nadie habla. ¿Por qué? Porque normalizamos mucho y crecimos con esa normalización de ver a la gente, a los hombres principalmente, que se visten de mujeres y decirle, es gay, es joto, es demás, ¿no? Entonces, esta comunidad se violenta, incluso entre ellos hay violencia, por el hecho de la violencia de pareja, de la que hablábamos hace rato, de pareja sentimental y de pareja sexual. Cuando hablamos de, oye, pero si tú eres gay, ¿por qué te permites que te golpeen? ¿Por qué te permites violencia? Pues están para apoyarse, ¿no? Pero no saben qué de lo emocional hay dentro como para permitirse vivir esa violencia o para decir, no me la voy a permitir. Está la parte también de las instituciones. Las instituciones nos cierran a mucho. Hablamos desde instituciones educativas, instituciones sociales, instituciones de gobierno. Vamos a la escuela y crecemos escuchando a los maestros. Tú eres niña con las niñas, tú eres niño con los niños. Tú no te pongas vestidos, como decía Heidi. Y si a un niño en el preescolar le gusta ponerse un vestido o a la niña no quiere llevar falda y quiere pantalón, no por eso se convierten en seres homosexuales. Lo vemos en casa, la violencia que se vive en casa, donde te dicen, eres mujer, ajá, pero además de ser violentada por ser mujer, eres mujer, ay no, y qué vergüenza, porque también la doble vergüenza, ¿no? También eres lesbiana o también eres bisexual. Y los hombres en casa, eres hombre, y yo papá que crecí con un machismo extremadamente grande, eres hombre, mi hijo, mi varón, el macho de la casa, me salió gay. Claro, incluso regresando a la parte de las canciones, a eso iba Dan. La canción del Gran Varón, ¿no? Sí. En donde pues platica toda la historia en cuestión de que se va y cómo regresa, y justamente dice esta parte, ¿no? Regresó tu hijo el Gran Varón, y que pues no, al final de cuentas en la canción, como lo narra la historia, pues regresa transformado, y lo hago entre comillas, porque no hablamos de una transformación, sino de un conocimiento, ¿no? Uh-huh. Y a mí me gustaría abonar en esta parte de, y retomando lo que decía Irving también de la educación, desde cómo hemos sido educados en esta parte sexual, del reconocimiento corporal, del reconocimiento de la intimidad, porque incluso hasta nombrar relaciones sexuales es el punto de penetración pene-vagina, y no. La relación sexual va encaminada desde cómo me reconozco corporalmente, el sexo en cuestión, hombre, mujer, el género femenino, masculino, y que hablamos de una parte cultural que pesa socialmente mucho y que pesa también en la perspectiva que yo tengo, ¿no? Esta parte de las escuelas en donde niños con niñas y hagan sus equipos, niños solamente pueden jugar básquetbol o fútbol, y las niñas se me van a ir a ballet, las niñas se me van a ir, y cuando al final de cuentas, pues tú eres un ser humano y vas a elegir, pues soy mujer pero me gusta el fútbol, pues soy hombre pero me gusta la danza, y que es una expresión corporal, cultural, pero que a veces se queda limitada, y que a veces podemos potencializar mucho a la persona, pero por estos criterios que nosotros mismos les ponemos y que es violencia, al final de cuentas es no, tú no. Y por eso la salida del closet cuesta muchísimo. Y sobre todo, donde te dijeron, eres niño, tienes que hacer esto. Y cuando un hombre, biológicamente hombre, dice soy gay, ¿cómo salgo del closet con una familia donde me dijeron no puedes ser diferente porque yo te eduqué así, porque esta es mi casa, y si no estás en mi casa siendo hombre, bien hombre, te vas? Sí, o este punto, perdón que te interrumpa, o este punto cultural también que de repente se nos arraiga, que ojalá que quienes nos escuchan ya no lo hagan, pero a veces tendemos a hacerlo,
fue el primer varón de la familia, ¿no? Y entonces, yo tuve mujer. El primogénito, ¿no? También. El apellido. La descendencia del apellido, ¿no? ¿Y cuántas personas se frustran porque es que es mujer y ya mi apellido se va a perder? Perdón, o sea, pero el punto aquí, la carga es que incluso nosotras como mujeres es, pues bueno, ya ni modo, mi papá pues sí me quiere, pero también viene desde una concepción cultural, ¿saben? Y en esta parte también, o sea, que todo se abona desde la salida del closet, desde cómo me reconozco, desde cómo fui educada en la escuela también, y cómo abona esta parte, hombre o mujer, va muy, muy encaminada desde una perspectiva muy personal, desde la ideación que me dijeron del cómo yo tenía que ser, ¿no? Desde niño, regresamos al punto con el que iniciábamos, cómo fui creciendo. Y que hoy por hoy, en pleno siglo XXI, yo esto lo escuchaba el año pasado, 2024, y yo decía, ¿es en serio? Escuchaba yo una personita con grado académico que le decía a un niño chiquito, voy a hacer referencia a su nieto, le decía, tú no debes de llorar porque los niños inteligentes no lloran. Y yo decía, ¿qué? O sea, ahora ya ni siquiera es porque eres hombre, o sea, concebimos al hecho de ser inteligente el no llorar. Y yo decía, no, o sea, perdóname, pero es más inteligente si llora. Sería más inteligente si él sacara toda esa carga emocional, si hiciera catarsis, como lo llamamos nosotros, porque tendría esa gestión emocional de poder decidir qué hacer con su emoción. Justamente, y permitirles que desde que son niños, desde que somos infancias, desde ahí decirle, eres niño, pero puedes llorar, eres niño, pero puedes jugar a las muñecas, puedes pedir de Día de Reyes una cocinita, puedes pedir una lavandería, eres niña, puedes pedir un balón de fútbol y no por eso te vas a hacer macha o te vas a hacer todos estos micromachismos que nos mencionan, ¿no? E incluso poder decir, tengo hijo y tengo hija, uno y uno, pero pues a mi niña le voy a comprar su muñeca y a mi niño su carrito, ¿no? Y no, cuando vamos a reeducar a nosotros, porque hace ratito decía Heidi, ¿cómo les vamos a enseñar? ¿Quiénes cuidan? Decía Irving. Lamentablemente no podemos estar al 100% a veces con los hijos, pero sí podemos enseñarles que eres una infancia que tiene hoy la oportunidad de decidir qué es lo que quiere y a partir de esa decisión yo puedo educarte también. Sí. Ana, adelante. Bueno, quería mencionar, volviendo a lo que mencionabas de la comunidad LGBT, es una población muy vulnerable y muy invisibilizada. La cultura heteropatriarcal los aplasta completamente. Y hablando de violencia sexual que mencionaba Heidi, tan solo, ¿qué se les dice a las lesbianas, los hombres machistas? Si estuvieras conmigo, dejarías de ser lesbiana, ¿no? Conceptualizando el sexo únicamente como un acto coital y no con todas las demás variantes que realmente existen. También el hecho que también es patriarcal y es violencia. Las personas, la comunidad transexual, que se les tacha, se les invisibiliza, ¿no? Que si hacen esta transición a otro género, inmediatamente viene la señalización, tú no eres una mujer de verdad, tú no eres un hombre de verdad. Cuando estos roles, esto de ser mujer y hombre es una construcción meramente social, no tiene de otra, ¿no? Y genuinamente es una población muy vulnerada, muy violentada y muy invisibilizada. Y justo con lo que mencionas, las instituciones que yo les mencionaba, actualmente ya se les permite cambiar el acta de nacimiento, cambiar la CURP, donde ya no vas a poner que soy hombre, soy mujer. Hay un nuevo algoritmo ahí. Una nueva variante, perdón, se me fue la palabra. Y justo tienes ahora la capacidad de decidir y de representar tu identidad como mejor te parezca. Y sí, las personas trans lamentablemente son las más silenciadas. ¿Por qué? Pues por el hecho de ahora ya tengo soy mujer, soy trans, pero no por eso merezco ser violentada. Es como una doble señalización social en ese sentido. De hecho, tanto la comunidad trans, la comunidad LGBT y las mujeres somos, y los animales son los únicos que son asesinados por ser, nada más. A mí sí me gustaría hacer una mención muy importante. Yo respeto cualquier tipo de género, al final de cuentas lo único que vamos a ver va a ser amor, pero sí no hay que olvidarnos de algo biológico.
y de algo biológico que nosotros tenemos, que nosotros nacemos teniendo un sexo, ¿no? Femenino, masculino. Nosotros somos una creencia cultural que vamos partiendo de generación en generación, y de aquí es donde justamente nosotros nos vamos formando. Yo, por más que quiera cambiar mi sexo, voy a ser XY. Por más que el hombre quiera cambiar su sexo, va a ser XX, porque esto es algo biológico, que lo debemos de entender desde una base biológica de una conducta humana. Para lo que voy, que nosotros ya sabemos que esto es biológico, pero también somos sociales. ¿Y qué es hablar de social? Que yo le voy a poner género, porque eso es lo que realmente hacemos, ponerle género a las cosas. Porque yo estoy diciendo que una falda es para mujer, porque estoy diciendo que un pantalón es para hombre, porque estoy diciendo que un carro es para hombre, porque estoy diciendo que los trastes son para mujeres. ¿Qué estamos nosotros haciendo culturalmente? Poniéndole un nombre, un género a este tipo de cosas. En Escocia se siguen vistiendo con falda, porque ahí no son mal vistos, ¿no? Porque yo me tengo que poner, al vestido le tengo que poner la etiqueta de mujer. Si alguien se pone un vestido, ¿qué es lo que va a hacer? Un hombre se pone un vestido, ¿eres gay? ¿Eres joto? ¿De dónde saliste? Yo estoy saliendo del closet, y justamente por eso duele decir nuestra sexualidad, decir yo pertenezco a esto, pertenezco a aquello. Eso es lo que realmente duele. Si nosotros estuviéramos educados de esta manera, de saber que tenemos algo biológico, pero también tenemos algo cultural y además tenemos algo genético, y que no se nos debe de olvidar, y que para mí son esas tres bases que nosotros debemos de defender: lo biológico, lo cultural y lo genético. Hay niños que nacen siendo ya personas homosexuales. Antes, en el DSM-2, la homosexualidad era un problema, era un trastorno mental. Ahora ya no, somos progreso. Claro, pero de verdad, somos progreso, pero de verdad ya no es trastorno mental, pero ahora es un problema social. Y así lo vemos. ¿Por qué? Porque nosotros solos le vamos poniendo estos estereotipos, ¿no? Entonces yo siento que si nosotros dejáramos de etiquetar, de nombrar, de poner, de decir está bien y está mal, es bueno o es malo, es normal o es anormal, ¿qué es lo normal para nosotros? Si nosotros viviéramos en un mundo donde solamente viéramos amor, no tendríamos ese tipo de problemas, porque al final de cuentas la unión de un hombre con una mujer, la unión de mujer con mujer, la decisión de cambiarnos. Yo siempre voy a decir, si tú te quieres cambiar de sexo, si tú quieres inventarte que eres un unicornio, si tú te sientes bien, si no lastimas a nadie y puedes respetar lo que las otras personas también respetan, ya la libramos, pero no. ¿Por qué? Y aquí volvemos a lo social. ¿Por qué se genera esta violencia? Porque justamente no sabemos respetar las opiniones sexuales, las opiniones sociales, porque vivimos en un mundo donde somos tan egoístas y tan soberbios, donde solamente vale lo que yo estoy diciendo, donde mi opinión es importante, porque yo quiero que si yo veo esa planta morada, que sea morada para todos, pero puede venir otra persona que diga, no, es que yo la veo medio marrón, pero yo de decir y aferrarme, es que si es morada. Y así se empieza una violencia a través de todas las opiniones que nosotros vamos a tener. Si yo pudiera respetar, y como es el caso, yo si veo una persona, digo, pues órale, va, a mí no me hace nada, ¿no? Porque no me hace nada. Yo sé mi sexualidad, yo sé lo que quiero, yo sé lo que siento, y si lo puedo. Y esa persona también me eligió, y si en su proceso de una reconstrucción de identidad está pasar por un montón de procesos, por eso hay tantos géneros, está bien, es aceptable, pero aquí el punto es, como seres sociales, como seres culturales, como una sociedad tan globalizada, tan urbanizada, tan llena de capitalismo, no podemos aceptar que como yo pienso no va a pensar la otra persona. Tampoco podemos aprender a respetar. Si nosotros respetáramos nuestros acervos culturales, nuestra identidad sexual, en saber que en la escuela se va a aprender y en la casa se educa,
seríamos otra sociedad donde no estuvieran las violencias tan frecuentes, porque decimos, es que, ¿qué te enseñan en la escuela? No, es que vas a la escuela y o ya tienes una profesión y mira cómo eres. No, la educación no tiene nada que ver con la escuela. La educación viene desde casa, desde nuestros valores, desde nuestros principios. Si nosotros supiéramos todo este tipo de cosas, tal vez la violencia no estuviera tan normalizada, porque hasta parecemos que es algo tan normal que nosotros tenemos. Normalizar una violencia. Sí, bueno, fíjense que esto nos da para mucho más, pero es momento de empezar a cerrar. ¿Por qué? Porque bueno, yo sé que su trayectoria, los conocimientos que tiene, nos da para una vida entera de análisis, pero sí tenemos que empezar a terminar, tenemos que emitir. Bueno, yo les invito a que hagamos una segunda emisión, y más, porque, insisto, el conocimiento que ustedes tienen enriquece y hace conciencia, hace reflexionar a aquellas personas que nos están escuchando, incluso nosotros mismos, incluso con las personas cercanas a ustedes. En un minuto, muy directo, muy puntual, hagan este análisis reflexivo muy rápido en sus procesos cognitivos y contesten a esta pregunta. ¿Qué puedo hacer yo? ¿O qué recomendación doy yo para empezar a eliminar la violencia a la mujer? ¿Ok? ¿Qué recomendación doy yo para empezar a eliminar la violencia a la mujer? Piénsalo en el sentido profesional, ¿ok? En el sentido personal, o incluso cuéntame qué es lo que estás haciendo. Dani. En el caso, yo cuido mucho los chistes que hago, o sea, mi sentido de humor, y reviso mucho qué hago en redes sociales, a qué cosas sí soy partidaria y qué cosas no, y analizo. Vuelvo a esto que había mencionado, cuando llegué a tener contacto en redes sociales, incluso por mi hermana que es más chica, me decía, es que he visto de la energía femenina, ¿no? Entonces, a partir de eso, yo también fui muy crítica en lo que estaba observando en redes sociales, y a través de ser crítica llegué justo a mi criterio, dándome cuenta que esto perpetúa los roles de género. Entonces, yo reviso mi humor, lo que platico y cómo lo convivo con mis amigos, con mi entorno y lo que publico en redes sociales. Creo que esa es una muy buena forma también para quienes nos escuchan de empezar a hacer algo. De poco a poquito se construyó la sociedad, de poco a poquito podemos reconstruir. Me gusta mucho el término, estoy en deconstrucción. Muchísimas gracias, Dani. Entonces, todos a deconstruirnos y a reeducarnos. Justo también en esa parte de reeducarnos, creo que para mí eso es algo esencial. Intento reeducar a la población con la que trabajo, con la que convivo y con mi contexto familiar, social, cultural, de lo que sea, ¿no? Religioso incluso. Cuando nosotros reeducamos y eliminamos todos estas etiquetas de la heteronorma, cuando abatimos a la heteronorma, es cuando nosotros podemos enseñar que existen diferentes maneras de educación, que existen diferentes formas de hablar también. Decía hace rato Heidi, la palabra es muy importante. Claro que sí, la palabra, y que sepan las infancias que tienen la libertad hoy de decidir. Y no solo las infancias, también nosotros como adultos tenemos la capacidad de elegir y de decidir cómo nosotros vamos a integrarnos a las sociedades y cómo vamos a integrar a esas sociedades para que sean buenas personas. Y no hablando en el sentido de, ay, eres bueno porque haces buenas acciones, no, sino ser buena persona porque eres capaz de respetar todo lo que está a tu alrededor. Muchas gracias, José. Eric. Claro que sí, Irving. Antes que nada, pues agradecer a todas las personas que siguen aquí escuchándonos. Yo considero que una de las formas para poder mínimo disminuir, porque eso es un trabajo colaborativo, la violencia, pues es a través de las acciones también. O sea, yo tengo que alinear lo que pienso, lo que digo y con lo que hago para poder disminuir los números rojos. Pero sí se puede, chicos. Muchas gracias, Eric. Excelente. Ivonne. Claro, pues ya de manera muy cortita, donde yo sé que no solamente se vive violencia en mujeres, también se vive en hombres. Yo sí quisiera darle un mensaje a todas aquellas personitas, mujeres que nos ven, donde no hay que tener más poder sobre los hombres, sino más poder hacia nosotras mismas, y a los hombres invitarlos a que
Sentir no es una debilidad, es un acto de valentía, donde hay que dejar los tabús a un lado, donde hay que vivir en armonía, en paz, donde en esta era de la tecnología, en lugar de estar más conectados, a veces estamos más vacíos. Entonces hay que empezar a hacer una reconstrucción dentro de nosotros mismos, con las demás personas, y sabiendo que la paz, el respeto y la empatía hoy pueden ser los pilares de un mundo nuevo, para que justamente esta violencia, en lugar de que tenga más focos rojos, en algún momento solamente tenga unos poquitos focos verdes. Muchas gracias, Ivonne. Heidi. Bien, gracias. Pues preguntabas justamente qué estamos empezando a hacer. Yo creo que desde una postura personal, profesional, es empezar a concientizar de manera personal lo que me permito y no me permito, desde lo que permito ahora pensar respecto a mi propia identidad y respecto a mi propia persona, ¿no? Porque justamente algo muy cultural, social es, te equivocas y la primera en juzgarte eres tú misma o tú mismo, ¿no? Entonces, eso inicio yo de manera personal. ¿Y qué recomiendo? Lo decía en su momento, o sea, nombrar todo tal cual es. En algún momento trabajo en superior, y les hago mucho esta dinámica. Ok, vamos a reconocernos. Y entonces empiezo a decir, digan oreja, oreja, digan mano, mano, digan pene, y todos. Es una parte de nuestro cuerpo. Nómbrala así al mismo nivel que mano, oreja, pene, vagina, porque es parte de nuestro cuerpo, no tiene que ser silenciada. Y también en esta parte, cómo transmito y qué recomiendo también a la sociedad en conjunto es no etiquetar el hecho de que el tabú tenga que ser algo definido como bueno o malo. Simplemente guiémonos a la norma de conducta que rige la sociedad y decimos, híjoles, es que no lo puedo hacer porque ¿qué va a decir el otro? ¿No? Entonces, es un examen de conciencia, y que justamente algo bien importante es, que yo recomiendo mucho, es no trates de forzar al otro que piense como tú. Esa es mi recomendación, reitero, no trates de forzar al otro que piense como tú. Simplemente él tiene su punto de vista, yo tengo el mío, se respetan ambos puntos de vista, y con eso disminuiríamos en gran cantidad la violencia. Claro que sí, adelante, Dani. Solo para complementar, estoy muy de acuerdo con lo que dice Heidi, y sí, respetar nuestras opiniones y recordar que si esta opinión transgrede a los demás o los violenta, es un discurso de odio, y el discurso de odio no se debe de respetar, se debe de cambiar. Por supuesto que sí. Pues en una conclusión personal y final, quiero decir que el 25 de noviembre no es solo un día, es toda la vida. Quiere decir que sí, hoy conmemoramos este Día Internacional para la Eliminación de la Violencia hacia la Mujer. Pero es cierto, como lo dicen nuestros especialistas, el trabajo es continuo, el trabajo es constante, el trabajo es de todas, el trabajo es de todos, desde casa, desde las escuelas, desde la postura personal, desde lo que estás haciendo tú de manera diaria para informarte, para darle nombre, para reconocerlo, para incluso ponerle un límite cuando tú lo vives, pero también cuando veas que alguien es agredido. ¿Cuántas veces hemos pasado por la calle, por la escuela, por nuestros salones y hemos escuchado o hemos visto violencias? ¿Y cuántos de nosotros la hemos parado? Es un importante tema, insisto, el trabajo es para toda la vida. Muchísimas gracias a todos, muchas gracias por su visita en este podcast. Nos vemos en la siguiente. Por favor, dejen sus comentarios, suscríbanse al canal, dejen sus preguntas, compartan a tantas personas como sean necesarias, porque efectivamente el conocimiento se enriquece cuando se difunde, se comparte y se entiende. Y nos vemos en la próxima. Nos vemos, adiós. Nos vemos, adiós.